El tema que vamos a hablar el día de hoy es adicciones destructivas. Vamos a hablar de aquellas adicciones que resultan destructivas para tu vida y para mi vida. Así que no te apartes, escucha este programa completo, ve este video completo porque vamos a hablar acerca de las adicciones que suelen hoy en día afectar a la juventud, que suelen ser adicción a la pornografía, adicción a las drogas y sustancias tóxicas. Hablaremos de la adicción al juego y a las apuestas. Hablaremos la adicción a las tecnologías y redes sociales. Vamos a hablar de varios de estos puntos y vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Así que es muy importante esta programación. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para que este programa sea de gran bendición para nuestras vidas. Padre Celestial, en este momento, en esta hora, te pido, Señor, que seas tú hoy hablándonos, que seas tú tratando con nosotros, que seas tú hoy libertándonos, Señor, que seas tú ayudándonos en medio de cualquier adicción que nosotros podamos tener. Bendito sea tu nombre, te pido que venga tu reino a la tierra y que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Bendigo tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, 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 amada audiencia. Y bien, vamos a comenzar con este programa. Quisiera leerte un pasaje que está en Juan capítulo 8, verso 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vemos que la palabra de Dios nos indica, nos dice que vamos a llegar a conocer la verdad de Dios, vamos a llegar a conocer lo que la palabra nos enseña y que específicamente nosotros vamos a conocer la verdad. Y esta verdad nos va a hacer libres. Esta verdad nos va a hacer conocer lo que es la libertad, lo que es ser libres. Hay muchas personas que por allí siempre dicen que ellos son libres. Ellos dicen e insinúan que ellos son libres, que ellos hacen lo que quieren, que ellos pueden hacer con su vida tal cual como ellos desean. Pero la libertad no consiste en libertinaje. La libertad no consiste en libertinaje. La libertad consiste en que nosotros no nos veamos sujetos a nada. Cuando nosotros nos vemos sujetos a algo, cuando nosotros no podemos controlar nuestras decisiones, sino que nuestras emociones son las que lo controlan. Cuando nuestras emociones dominan nuestra vida, cuando nuestras decisiones son basadas por lo que sentimos, por nuestros anhelos, por nuestros deseos, entonces no somos verdaderamente libres. Vamos a definir lo que es una adicción. Una adicción es una dependencia de sustancias o actividades que son nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Es una afición extrema a alguien o algo. Entonces muchas veces en la vida nosotros estamos adictos a cosas que queremos dejarlas y no conseguimos hacerlo. ¿Y sabes cuál es la problemática que vemos sobre esto? Que aunque nosotros queramos dejarlo, no logramos hacerlo. Pero la Biblia nos dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Una de las cosas muy importantes que debemos considerar en este punto es que nosotros debemos anhelar la verdad. Debemos anhelarla y buscarla. Debemos, según la palabra, incluso llegar a retenerla. Hay un pasaje en el libro de Isaías, creo que Isaías capítulo 55, que nos habla acerca de esto. Nos habla un poco acerca de esto. Nos dice que no gastemos nuestro dinero en cosas que nos sacian. Nos dice que no vendamos la verdad. Nos habla acerca de que la verdad es mucho más importante que cualquier cosa. Creo que no es Isaías capítulo 55. Te voy a buscar este pasaje y te lo voy a leer porque es muy importante que hablemos acerca de esto. Porque la Biblia nos dice, compra la verdad y no la vendas. Bueno, me equivoqué. Es en Proverbios capítulo 23, verso 23. Nos dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es decir,
muchas veces podemos tener la verdad y llegar a venderla. Y es acá donde nosotros debemos considerar los puntos que vamos a hablar, porque estamos hablando de adicciones que son destructivas. Y entre esas adicciones que son destructivas muchas veces encontramos las redes sociales. Aunque parezca mentira, aunque pueda parecer algo un poco distópico, pueda parecer algo un poco exagerado, las redes sociales muchas veces pueden tornarse a lo nocivo, a lo tóxico, a lo destructivo, precisamente porque en las redes sociales encontramos muchos factores que nos alejan de la presencia de Dios. Nos alejan del camino, del propósito, del destino que Dios ha trazado para nuestra vida. Muchas veces usamos las redes sociales para cosas que no edifican en ningún sentido. Usamos las redes sociales tal vez para pasar el tiempo, entretenernos y tal vez olvidar los problemas que llegamos a tener en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también nos olvidamos del Dios que nos llama a tener una relación genuina con Él. Muchas veces pasamos más tiempo en redes sociales que en oración. Pasamos más tiempo en redes sociales que estudiando la palabra de Dios. Y es allí donde hay un gran problema que nosotros debemos considerar. Porque en la sociedad actual, muchos jóvenes se ven enfrentados a diversas adicciones que producen placeres pasajeros y estimulación supernormal. ¿Qué es la estimulación supernormal? Vamos a darlo por paso para que nadie se quede atrás con esta enseñanza. Una estimulación supernormal tiene que ver con que nosotros recibamos un estímulo que ha sido alterado para que parezca superior a lo que naturalmente es. Un estímulo supernormal es aquel estímulo que se exagera de una forma que para nuestro cerebro genera una mayor estimulación. En nuestro cerebro genera una mayor segregación de dopamina. Por lo tanto, un estímulo supernormal siempre a nuestro cerebro le va a parecer más apetecible que un estímulo normal. Los estímulos supernormales son aquellos estímulos que de forma natural nosotros los podemos encontrar, pero que han sido alterados, han sido cambiados, exagerados de tal manera que en nuestro cerebro generan una mayor cantidad de placer. Y esto se relaciona directamente con lo que es la dopamina. La dopamina es una hormona que nos motiva a hacer todo lo que nosotros debemos hacer en nuestro día a día. Incluso el comer, el salir a trabajar, las cosas que nosotros debemos practicar, las cosas que nosotros debemos realizar son inspiradas por la dopamina. Entonces, los estímulos supernormales son aquellos donde hay una segregación excesiva de dopamina que nos genera en nuestro cerebro una sobredosis de dopamina. Y al haber una sobredosis dopamínica en nuestro sistema, esto va a generar que el cerebro empiece a resistir a esta hormona. Como toda droga, el cerebro le genera una resistencia, también con la dopamina lo hace de esta manera porque, bien lo dije, es como una droga. Es una sustancia que puede considerarse una droga. Y es allí donde esta droga natural que nuestro cerebro segrega para motivarnos a hacer todas las cosas puede jugarnos en contra. Porque cuando hay una segregación excesiva de dopamina, al mismo tiempo va a haber resistencia a la dopamina. ¿Y qué crees? La dopamina también es la hormona que te hace sentir feliz. Entonces vemos estos dos factores. La dopamina te motiva a hacer las cosas, pero también te da felicidad, te da placer. Por lo tanto, si tenemos resistencia en nuestro sistema a la dopamina, vamos no solo a sentirnos desmotivados, sino también vamos a sentirnos tristes. Vamos a entrar en un estado depresivo, en un estado de desánimo. Y es allí donde nosotros debemos considerar estas cosas, porque muchas veces nos sentimos desmotivados, nos sentimos desanimados, sentimos que no podemos continuar en los proyectos que ya habíamos trazado, precisamente porque en nuestro sistema hay una sobredosis de dopamina que nos está generando este gran
problema. Entonces, estas adicciones son peligrosas y destructivas, ya que apartan a las personas de una vida plena y saludable en comunión con Dios. En este tema exploraremos algunas de las adicciones comunes que la Biblia prohíbe y analizaremos su impacto negativo en la vida, no solo de jóvenes, sino en la vida cotidiana de cualquier persona que quiere ser un diamante formado en el corazón de Dios. Ahora, la pregunta, ¿será que estamos adictos a cosas y no lo sabemos? Estamos enganchados a cosas y muchas veces no podemos dejar de estarlo. Pues hoy te voy a hablar de algunas soluciones para dejar atrás estas adicciones. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a tratar algunos puntos que nos puedan servir para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Quédate hasta el final porque en esta programación vamos a hablar con respecto a ello. Sin embargo, no nos adelantemos tanto. Vamos nosotros a hablar acerca de todo esto. Hablaremos de distintas adicciones y cómo muchas veces estamos adictos a cosas y justificamos esta adicción supuestamente porque no hay nada malo detrás de ello. Sin embargo, cuando nos vamos a las redes sociales están diseñadas de tal manera que ellas te dan de alguna forma estos estímulos supernormales sin que tú te des cuenta. ¿Cuáles son los estímulos supernormales que vemos en las redes sociales? Pues hay varios. Hay varios, pero eso lo vamos a hablar más adelante. En el siguiente bloque vamos a tratar este punto. La parte fundamental que podemos hallar acerca de lo que vemos en la palabra es que la palabra como tal nos llama a ser libres. La Escritura nos dice dónde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y eso está en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, que dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, consideremos esto que estamos hablando en esta oportunidad. Ahora nos vamos allí a una pausa musical en la radio. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar por acá en este programa, que este es el punto importante. Para quienes no lo saben, este es un programa de radio que se transmite todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Alianza para la Familia. La 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Sin embargo, por acá, por redes sociales, por YouTube, nosotros tenemos mucho más contenido que podemos tratar con respecto al mismo tema. Hablamos acerca de cómo la dopamina puede generar en nuestra vida que nosotros nos sintamos tristes. El exceso de dopamina puede generarnos desmotivación. Y hay varios síntomas de una persona que está con sobredosis de dopamina. Hablemos de los síntomas de la sobredosis de la dopamina. Vamos a tratar este punto para poder anexarlo. Porque la dopamina es un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en el funcionamiento del sistema nervioso central y que está asociado con la regulación del estado del ánimo, la motivación, el placer y la coordinación motora. Una sobredosis de dopamina puede tener efectos significativos en el cuerpo y la mente. Algunos de los síntomas que hay es agitación. Un aumento excesivo de dopamina puede causar agitación y agresión, haciendo que la persona se sienta inquieta e irritable. Ansiedad. La dopamina en exceso puede desencadenar síntomas de ansiedad como preocupación excesiva, nerviosismo y sensación de peligro inminente. También puede generar delirios. En casos muy graves, una sobredosis de dopamina puede provocar delirios que son creencias falsas o irracionales que la persona percibe como reales. Alucinaciones. Las alucinaciones como ver, escuchar o sentir cosas que no están presentes en la realidad pueden ocurrir como resultado de una sobredosis de dopamina. Insomnio, vemos temblores, palpitaciones, aumento de la presión arterial, pero no solo esto, también vemos que el tener una sobredosis de dopamina constantemente o tener un exceso de dopamina en nuestro sistema puede ocasionar que nosotros generemos resistencia a la dopamina. Y al tener resistencia a la dopamina, esto nos va a afectar gravemente. Nos va a afectar al momento de trabajar, porque cuando estamos trabajando estamos pensando son en las redes sociales. Cuando estamos orando estamos pensando en las redes sociales. Cuando estamos con nuestra familia estamos pensando en las redes sociales. Ya casi no hay ese sentir familiar de sentarse a hablar, de sentarse a comer, de sentarse a compartir, sino que cada quien está en su propio mundo virtual,
aunque estemos en una reunión familiar. Nos encontramos en la época de mayor conexión y al mismo tiempo estamos desconectados. Nos encontramos en una época donde decimos constantemente que tenemos mayor acceso al poder estar con las personas, incluso a distancia, pero aunque estamos presentes en cuerpo, en mente nos encontramos ausentes. Y es allí el gran problema que vemos en este punto, donde muchas veces las redes sociales pueden ocasionar daños en nuestra familia que son muy graves. Pero estamos a punto de regresar por allí por la radio. Vamos a continuar con el tema de forma general. Claro que sí, mi amado diamante. Bueno, mi gente bella. Continuamos con tu programa Diamantes en Bruto. Por aquí, por Alianza para la Familia. La 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Y aquí en el interludio, en YouTube, le estaba comentando a las personas algunos de los síntomas de la sobredosis de dopamina. Cuando constantemente nosotros estamos recibiendo esta segregación masiva de dopamina, esto nos genera a nosotros algo como una sobredosis de dopamina. De hecho, hay estudios científicos que se han realizado que nos avalan, nos certifican que una persona cuando utiliza redes sociales, cuando juega videojuegos, cuando está recibiendo algún estímulo supernormal, esto se podría comparar a la forma en que el cerebro segrega dopamina al recibir alguna droga, como puede ser la cocaína. Se sabe que esto genera este estímulo similar. Y es allí donde nosotros debemos preocuparnos. Porque estamos hablando de que la Biblia nos llama a ser libres. Nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero muchas veces decimos que tenemos el Espíritu de Dios y no caminamos en libertad. ¿Y por qué no caminamos en libertad si tenemos el Espíritu de Dios? Eso lo vamos a tratar, eso lo vamos a hablar. Porque eso es una pregunta muy interesante. Si tenemos el Espíritu de Dios, deberíamos caminar en libertad. Pero muchas veces no caminamos en libertad, sino que somos esclavos de cosas. Somos esclavos de nuestros deseos, somos esclavos de los placeres, somos esclavos de personas, somos esclavos de objetos como el teléfono. Muchas veces podemos nosotros sentir ansiedad si no tenemos el teléfono a nuestro lado. Si nos levantamos y no revisamos el teléfono a ver si alguien nos envió. Sentimos ansiedad si de repente no sentimos el teléfono en el bolsillo. Pero ya eso es otro tema, ya es otro punto donde uno trata de cuidar sus cosas, trata de no perder el teléfono. Pero fíjate que tenemos adicción al teléfono. Y esta adicción puede ser muy destructiva. La adicción al teléfono puede ocasionar daños graves a nuestra vida espiritual, del propósito que Dios tiene a nuestra vida. Y vamos eso un poco a desarrollarlo mejor. Pero vamos a empezar con el punto de la adicción a la pornografía. En Levíticos 18, del verso 6 al 23, la Biblia prohíbe la práctica de la sexualidad inmoral y la lujuria desenfrenada. Una de las cosas que es muy común ver entre jóvenes de las congregaciones, entre personas incluso adultas en las congregaciones, entre líderes incluso, es la adicción a la pornografía. La pornografía tiene que ver con relaciones sexuales que se graban. De hecho, la palabra, trato de explicar la etimología de la palabra pornografía. Porno es relación sexual y grafía tiene que ver con gráfico, tiene que ver con algo visual, algo que se puede ver. Entonces, ¿qué es la pornografía? Vendría siendo, según su etimología, la relación sexual grabada. Eso es la pornografía. La pornografía por lo general suele ser un estímulo súper normal porque las cosas que ocurren en la pornografía están muy alejadas de las cosas que son reales. Hace tiempo atrás yo hablaba con una amiga que ella es adicta, muy adicta a la pornografía, no la ha podido dejar y era algo realmente muy compulsivo. Y yo le hablaba a ella que las cosas como se ven allí no son en la vida real así. Las cosas en la pornografía se exageran de tal manera que muchas veces aquellos que son adictos a la pornografía al conocer la realidad se sienten decepcionados. ¿Por qué? Porque este estímulo supernormal
nos afecta de tal manera que creemos que las relaciones sexuales son tal cual como se ven en esos videos pornográficos, y no es así. Entonces, la pornografía ocasiona serios daños no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra perspectiva del mundo. En nuestra vida espiritual es evidente que la pornografía nos ocasiona daño en el aspecto de que la Biblia prohíbe que no debemos desear la mujer de otra persona, no debemos codiciar la mujer de otra persona, sí. En Mateo capítulo 5 versículo 28, Yeshua enseña que mirar a alguien con deseo sexual ya es cometer adulterio en el corazón. Entonces la palabra de Dios nos enseña que no debemos desear la mujer de nuestro prójimo, ni siquiera en nuestro pensamiento. Y es allí donde la pornografía muchas veces nos lleva a pecar en esto, nos lleva a adulterar, nos lleva a caer en la codicia de la pareja de otra persona. Y es uno de los pecados en los cuales es muy fácil caer, porque solamente se necesita tener un pensamiento direccionado de esta manera para poder llegar a cometer este pecado. Es allí donde es elemental para la vida del creyente tomar en cuenta lo que dicen estos pasajes. Muchas veces la adicción a la pornografía daña los ministerios de muchas personas. Muchas veces la adicción a la pornografía nos han hecho daño a los jóvenes, nos ha hecho daño a los creyentes. La adicción a la pornografía nos aleja de Dios, nos genera culpabilidad, nos genera una sensación de remordimiento que muchas veces suele alejarnos de Dios. Cuando Dios está esperando que nos acerquemos a Él pidiéndole perdón, cuando Dios está esperando que nos acerquemos a Él para limpiarnos, para transformarnos, para libertarnos, este sentimiento de culpabilidad muchas veces nos aleja de Él. Es allí donde la peor parte de la pornografía es el después de ver pornografía. Ya es cuando tú terminas de ver pornografía, allí vas a tener un sentimiento de culpa. Vas a sentir que no eres digno de la presencia de Dios. Vas a sentir que la presencia de Dios no va a caminar contigo, que si oras Dios no te va a escuchar. Porque la principal cosa que el enemigo, que nuestro enemigo espiritual trata de utilizar es la culpabilidad. Él trata de usar la culpabilidad luego de nosotros ser tentados para que nosotros no nos volvamos a acercar a Dios, para que nos alejemos totalmente de Dios. Y es allí donde debemos considerar acerca de esto. Romanos 6, del verso 12 al 14, dice que debemos resistir las tentaciones sexuales y huir de la inmoralidad. Para este punto es muy importante entender que la pornografía suele segregar en el cerebro dopamina, al igual que lo hacen las drogas. Es muy parecido. Esto no se debe tratar como algo distinto a cuando una persona trata de dejar de drogarse. No debe tratarse de una forma diferente a cuando una persona trata de abandonar algún vicio, como lo es la cocaína, como lo es dejar alguna sustancia que genera adicción. Muchas veces se hace diferencia entre esto y lo otro. Y hay mucho desconocimiento acerca de estos temas. Muchas veces estos temas no se tratan por ser polémicos. Sin embargo, este tema es muy importante porque debemos comprender que la pornografía suele destruir ministerios. Si tú puedes nunca ver, si tú puedes tomar la decisión de nunca ver pornografía, nunca lo hagas. No lo hagas. Yo te aconsejo que no lo hagas porque eso te desvía del camino de Dios. Te desvía del propósito que Dios tiene trazado para ti. Y te puede hacer varar en el desierto por muchos años. Precisamente por esta adicción destructiva. ¿Cómo se puede tratar esta adicción? Pues lo principal que hay que tomar en cuenta es que una persona que está adicta a la pornografía por lo general es alguien que utiliza mucho las redes sociales, es alguien que utiliza mucho el teléfono, es alguien que utiliza mucho la computadora. Y que esta adicción como tal suele venir a colación en los momentos de soledad y
en los momentos donde no hay actividad. Estas dos cosas, momentos de soledad y momentos sin actividad. Es allí donde el ocuparse y el evitar estar solo pueden ser factores muy buenos. Pueden ser factores que nos eviten muchas de estas cosas. A veces tú quieres dejar esta adicción, quieres dejar este pecado en el cual estás cayendo y tienes amigos que ellos publican cosas en redes sociales. O entras en Instagram y en Instagram muchas veces te aparece un contenido que me parece como que no debería estar por allí. Pero ese contenido aparece, ese contenido está allí y tú, pero sierva, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y tú te impresionas porque tú no estabas buscando eso, pero de repente aparecen esas cosas allí. Que no son como en sí mismo pornografía, pero que sí tienen un contenido erótico que está implícito, donde te lleva directamente a recaer en el mismo pecado de codiciar la mujer de otra persona, de adulterar. Entonces, es acá donde es importante, incluso a esas personas, no es que las vas a borrar de tu vida, ni las vas a borrar de las redes sociales, pero por ejemplo dejar de seguirlas. En redes sociales tú tienes la opción de dejar de seguir a esa persona. Y hay personas que publican cosas en sus redes así. Y yo cuando tengo amigos en mis redes sociales, yo que suelo aceptar a todo el mundo. Yo no suelo negarle la solicitud a nadie, a menos que sea una cuenta muy extraña. Y hay gente que me envía solicitud y yo le acepto la solicitud. Pero a veces se ponen a publicar unas cosas. ¿Y qué hago yo? Pues los dejo de seguir. Les oculto las publicaciones para que no me salgan en mi feed del Facebook, no me salgan en mis redes sociales, porque yo también utilizo redes sociales, así que lo que te hablo, por ejemplo, de estas adicciones, no es que he estado exento de ellas, es que en algún momento de estas adicciones que nosotros estamos hablando aquí el día de hoy, pues he tenido yo experiencias con todo esto, porque es mentira al decirte que nosotros no hemos en algún momento tenido algún contacto con todo esto, y hay personas que venden una mentira a los demás. Hoy quiero decirte que la adicción, por ejemplo, a la pornografía es difícil de dejar. Es complicado dejarlo, y es complicado precisamente por el estímulo supernormal que estamos tratando. Esto genera una segregación de dopamina que es brutal, es una segregación de dopamina que es muy alta, es muy elevada. Entonces, ¿cómo podemos tratarlo nosotros? Pues solamente lo podemos tratar con la palabra de Dios. Volvemos al pasaje que leímos al principio. El pasaje que leímos al principio dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vemos que nos dice la palabra de Dios en el verso 36. Esto es Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces la palabra de Dios nos dice que quien nos hace libres es el Hijo. Pero nosotros debemos desear ser libres. Dejar la pornografía no es algo que se hace de un día para otro, pero hay pequeños pasos que uno va dando para poder dejarla. La principal dificultad que vemos al momento de dejar alguna adicción es que muchas veces decimos querer ser libres, queremos decir que no queremos la adicción y seguimos frecuentando lugares que nos generan esa tentación. Si constantemente estamos siendo tentados en un ambiente, en un sitio, en algún momento que estamos en un grupo social o que estamos en redes sociales, pues nosotros debemos limitarnos el uso que le estamos dando a eso. Debemos limitarnos en ese aspecto. Debemos limitarnos con respecto a lo que estamos haciendo, porque precisamente esto es lo que nos está generando que recaigamos en la misma adicción. Así que es muy importante que tomemos en cuenta esto que te estoy diciendo. Dejar la adicción a la pornografía puede ser un tema específico para un solo día. Y de hecho, este tema lo deberíamos tratar como una serie. Y vamos a hacerlo así. Vamos a tratarlo como una serie, adicciones destructivas. Y vamos a hablar de cada punto de esto en forma extendida en cada programa. Y vamos a hacerlo de forma genérica, pero en cada programa vamos a tratarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a documentarlo y vamos a buscar soluciones. Porque no solo es que vamos a hablar del problema y te vamos a decir obedece a Dios, porque tú tienes que ser santo y obedece a Dios. No, sino que te vamos a enseñar cómo es que tú puedes dejar la adicción.
Vamos a hablar de cómo dejar la adicción. El punto está de que nosotros encontremos la solución. No tanto que hayan crítica y que haya condenación hacia aquel que está adicto, porque como tal somos seres humanos y cualquiera puede, si se descuida, caer en alguno de estos pecados. David se descuidó un día y cayó en un tremendo pecado que le ocasionó muchos daños a su familia. De hecho, vemos la historia de Absalón, vemos la historia de cómo Absalón le quita el reino a él, mata a su hermano, la hermana de Absalón es abusada por su propio hermano en su propia casa. Y todo esto es consecuencia de lo que David había hecho. Tú lees la escritura en 2 de Samuel, si no me equivoco, 2 de Samuel capítulo 12, capítulo 11, por allí está, como Natán le dice a él que Dios iba a traer un juicio sobre su propia casa y que él lo iba a hacer públicamente. Entonces era un juicio de Dios. Fue algo que ocasionó el pecado que David había realizado. Entonces, si David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, se descuida un día y cae en adulterio, va y entra en esa condición de pecar contra Dios, entra en esa relación con esta mujer que era casada, y luego va y mata a otro hombre de forma indirecta, pero igualmente lo mandó a matar, prácticamente lo mandó a ejecutar a Urías, elitita. David, que el hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, no vas a poder caer tú y vamos a poder caer nosotros que no tenemos esa similitud. Pues nosotros debemos considerar esto con humildad, presentándonos delante de Dios, reconociendo que cualquiera puede caer. Y de hecho la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 6, que si encontramos a nuestro hermano pecando en alguna manera, nosotros que somos espirituales vamos a restaurarlo. No es el verso 6, perdón. Es el verso 1, sí, que nos habla acerca de esto. Pero vamos a una pausa musical y regresamos. Vamos en pausa musical allí en la emisora, por aquí continuamos. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Nos habla acerca de que si encontramos una persona que está recayendo en algo, está pecando en algo, no debemos destruir a esa persona. No debemos criticar severamente a esta persona. No debemos juzgar para condenar a la persona, sino que debemos ayudarla a levantarse. Si bien hay un juicio como tal donde se considera, bueno, lo que esta persona está haciendo es malo, es un juicio que es sano, porque ¿qué es juzgar? Juzgar es reconocer que algo es bueno o reconocer que algo es mal. Sí, no podemos reconocer que algo es bueno o que algo es malo si no juzgamos. Sí, entonces, juzgando que algo es malo, no vamos a usar el juicio para condenar a la persona, sino para ayudarle. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurarlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, la palabra nos está diciendo que debemos mirarnos a nosotros mismos, no vaya a ser que nosotros seamos tentados en lo mismo. Otra versión dice: considerándote a ti mismo, hazlo con humildad, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes llegar a ser tentado. Entonces ese es el punto al cual quiero darle importancia acerca de este tema, donde si de alguna forma u otra nosotros estamos libres de la adicción, tal vez de la primera estemos libres, pero podemos estar adictos a la segunda, podemos estar adictos a la tercera, podemos estar adictos a la cuarta. El punto como tal es que de alguna forma u otra nosotros también tenemos alguna adicción de la cual debemos ser liberados. Y en esta serie, en esta programación, nosotros vamos a tratar este punto de esta manera, pidiéndole a Dios que nos dirija, pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que Él sea el que nos ayude en cada momento a hacer las cosas de forma correcta, pidiéndole a Dios que sea nuestro guía, que Él nos oriente, que Él sea el que nos liberte, porque dice la palabra de Dios que si el Hijo nos liberta, verdaderamente podemos ser libres. Pero si el Hijo no toma la decisión de libertarnos, ¿cómo vamos a ser libres nosotros? Es donde nosotros debemos considerar este punto que te estoy mencionando en este momento, en esta hora, mi amado oyente. Debemos tomar en cuenta que Dios es el que nos liberta, pero nosotros también debemos dar los pasos adecuados para llegar a ser libre o permanecer en esta libertad, porque Dios nos puede libertar, pero si nosotros no tomamos las decisiones correctas, volveremos a recaer en la misma adicción. Entonces es el punto en el cual el día de hoy yo te quiero decir, en el día de hoy yo te quiero mencionar,
acerca de esto, de cómo necesitamos reconocer que Dios es nuestro libertador, pero al mismo tiempo quien se aferra a esa libertad somos nosotros. Lo mismo pasa con la salvación. La salvación se recibe por gracia, pero se mantiene por obediencia. Hay personas que piensan que esto no es así, pero tú lees las escrituras y te dice que la gracia se obtiene por fe. La escritura te dice que la gracia se obtiene por medio de la fe. Sin embargo, no obstante, también nos enseña la palabra que la fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces, vemos que hay un complemento entre la fe, meramente tal vez confiar en Dios, pero también hay un obrar. Aunque la fe realmente no es nada más confiar en Dios. La fe tiene que ver también con obedecer. La fe tiene que ver con obediencia hacia Dios. Y es allí donde nosotros debemos considerar este punto. La verdadera fe es aquella que obedece. La fe que no es verdadera no obedece. La fe que es falsa no tiene buenas obras. La fe que es real sí tiene buenas obras. Y ese es el punto fundamental de esta afirmación. La salvación se obtiene por gracia, pero se mantiene por la obediencia. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Estamos a punto de regresar allí por la radio. Continuamos, mis amados diamantes, mi gente bella, mi amada audiencia, mi gente que nos ve por allí por YouTube. Si usted ha llegado hasta este punto del video, significa que el contenido le gusta, así que suscríbase al canal. ¿Qué le cuesta? Suscríbase porque estamos en YouTube como Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F. Por allí nos puedes encontrar en las redes sociales. Para las personas que quieren saber los nombres de las canciones que escuchamos anteriormente, les pido una disculpa. Se me pasó mencionarlas. La primera que escuchamos es de Dahaire y se llama Yo Navegaré. Y la segunda que acabamos de escuchar es de mi persona, se llama Buscando. Para quien no lo saben, están escuchando a su servidor Davis Marchand. Davis Marchand, y esa es la canción Buscando, que la puedes encontrar en las redes sociales y la puedes encontrar también en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Tidal, Deezer, YouTube Music. En la plataforma que tú la estés buscando, por allí vas a encontrar esa canción, que es Buscando de Davis Marchand. Muy bien, mi gente, es importante que continuemos con el tema. Estábamos hablando acerca de la adicción a la pornografía, que es algo que nosotros lo vamos a expandir en esta serie. La próxima semana vamos a tratar de hablar acerca de la adicción a la pornografía y vamos a extenderlo lo que sea para que quien esté sufriendo con esto pueda recibir una solución. No solo es que le vamos a decir a la persona que tú tienes que obedecer porque tú estás en desobediencia. No, escúchame. Todos hemos pecado, todos hemos cometido alguna de estas adicciones. Si no es una, es la otra. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra al que está adicto a algo de esto. Nosotros debemos restaurar a la gente. Y eso es lo que vamos a hacer con esta serie. Vamos a buscar nosotros contrarrestar. Vamos a buscar contrarrestar. Es la palabra bien dicha. Contrarrestar la adicción para que aquellas personas que se encuentran en estas condiciones puedan verdaderamente andar en libertad. Porque Dios nos puede libertar, pero nosotros debemos tomar la decisión de vivir en esa libertad. Por cuanto dice la palabra, caminaré, andaré en libertad por cuanto he buscado a tu ley. Es decir, Dios nos da la libertad por medio de su gracia, por medio de su misericordia, pero nosotros caminamos en esa libertad, nos mantenemos en esa libertad por medio de la obediencia, por medio de mantenernos obedeciendo los preceptos que están en la ley de Dios. Si ignoramos la ley de Dios, pues estamos allí en serios problemas, porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 28, verso 9, que aquella persona que se niega a obedecer la ley de Dios, su oración no va a ser escuchada. De hecho, la expresión que utiliza es peor a la que yo te estoy diciendo. Ahí dice que la oración de tal persona es como que repugnante delante de Dios. En el original se puede entender así, como que a Dios le parece repugnante
La Reina Valera dice que es abominable. Imagínate lo serio que es el punto. En fin, pasamos al punto número 2. Al punto número 2 de las adicciones destructivas, que es la adicción a las drogas y sustancias tóxicas. En Gálatas capítulo 5 versículo 19 al verso 21, Pablo menciona las obras de la carne, incluyendo el uso de drogas y embriaguez. Vemos que en Gálatas capítulo 5 se nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9 cosas que son características de una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de esta persona. En cambio, las obras de la carne son cosas que se manifiestan de forma natural, hasta por inercia. Si tú te dejas llevar, si tú solo lo haces, hay una marca comercial que dice solo hazlo. Lo dice en inglés, no le voy a dar publicidad a la marca, pero dice solo hazlo. Entonces, si tú solo lo haces, allí hay un serio problema. Hay un serio problema porque hasta por inercia nosotros hacemos las obras de la carne. Si nosotros no nos descuidamos, se nos salen las obras de la carne. Se nos sale la chileta ahumada que nosotros todavía conservamos en nuestra vida. Entonces, necesitamos entender, necesitamos comprender que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Hay una lucha constante entre nuestro espíritu y nuestra carne. Y en esta lucha vemos que nosotros debemos siempre elegir por encima de la carne lo que el Espíritu quiere hacer, lo que el Espíritu de Dios nos inspira a hacer. Pero eso lo vamos a desarrollar en esta serie. Hoy lo estamos tratando muy por encima. Pero vamos a hablar de cómo dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, cómo nosotros podemos tratar las obras de la carne, cómo nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu. Eso lo vamos a tratar, mi gente, pero poco a poco. Vamos a caminar antes de correr. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice: nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos cuidarlo evitando las sustancias que los dañan. Esto es cualquier sustancia que lo dañe. Esto no es de que, no, lo que entra contamina. Mira, cómete unas caraotas a las 12 de la noche a ver si no te va a contaminar. A ver si no te va a contaminar. Contaminar entre comillas. A ver si no te va a hacer daño. A ver si no vas a pasar la noche en el baño. Hasta rimando te lo digo. Porque tú no solo eres cuerpo. Perdón, tú no solo eres espíritu, eres cuerpo también. Entonces, muchas veces las personas no entienden que lo que dice en Mateo, lo que entra no contamina, no es algo literal. Es una metáfora, es una parábola. Y en el pasaje te lo dice. Tú lees Mateo capítulo 16. Creo que es el Mateo capítulo 16 o es el capítulo 15. Vamos a buscarlo aquí. Mateo capítulo 16. Sí, Mateo capítulo 16. Tú lees allí y te vas más adelante. Vamos a ver. Por aquí lo menciona. No, creo que lo dices en Marcos. Marcos capítulo 7, que es la misma versión de este pasaje. Pedro se le acerca al Señor y le dice: explícanos esta parábola. Entonces es una parábola. Pedro entendió que era una parábola, no es literal. No es que usted se puede comerte todo y come todo y se llena y vuelve a comer y come y no pasa nada. ¿Por qué no? Porque estamos dañando el cuerpo. Muchas veces comemos cosas que dañan el cuerpo y no consideramos esto. Entonces también vamos a hablar de estas adicciones. La adicción a la comida rápida, la adicción a alimentos que no son alimentos, porque hay que considerar que hay cosas que no nutren a nuestra vida, hay cosas que no nos suman a nuestra salud, no nos suman a nuestro bienestar, que no nos nutren. Entonces es allí donde debemos tomar muy en serio este punto, porque evidentemente si algo no nos está nutriendo, seguramente nos está dañando, y si nos está dañando y estamos adictos a esto, mi hermano, estamos en este punto, la adicción a sustancias tóxicas. Efesios 5:18 nos habla de que en lugar de buscar la embriaguez debemos ser llenos del Espíritu Santo. En el programa siguiente vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Uy, esto se va a poner buenísimo. Usted tiene que seguir escuchando este programa. Usted tiene que irse allí a Instagram y a YouTube y a seguirnos. ¿Cómo no? Suscríbase. ¿Cómo es posible que
¿Qué clase de crimen es el que está usted haciendo, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no nos sigue allí en las redes sociales? ¿Por qué no se suscribe en las redes sociales? No puede ser. No puede ser si este contenido que el Padre Celestial nos está dando hoy en día es un manjar. Es una comida que nosotros podemos recibir mucha edificación de ella. Claro que sí. Otro de los puntos que debemos considerar es la adicción al juego y las apuestas. En Proverbios capítulo 13, versículo 11, nos habla del el deseo de ganancias rápidas puede llevar a la pobreza. Entonces podemos ver que muchas veces las personas son adictas a las apuestas, a los juegos del azar, precisamente porque quieren hacerse ricos, porque quieren obtener mucho dinero. Hay personas que no. A tales personas no los critico. Yo tenía una compañera de clase que su papá le pagaba la universidad por medio de juegos de apuestas. Su papá lo hacía. En ese caso yo no lo critico, pero hay personas que sí tienen codicia y quieren obtener ganancias rápidas y eso les puede llevar a la pobreza, les puede costar todo su dinero. Como por ejemplo lo podemos ver a aquellos que hacen trading. El hacer trading es una tarea, es un trabajo bastante complicado. No cualquiera puede hacer trading de forma eficiente, de forma sustentable. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10 nos dice: el amor al dinero y a las riquezas puede ser una trampa que conduce a la destrucción. Entonces, hay personas que tienen adicción a los juegos de azar, que tienen adicción a las apuestas porque tienen tal vez por detrás ese amor al dinero. Pero no solo esto, hay personas que son adictas al trabajo o que no ofrendan nada, no le dan nada a nadie, precisamente porque son codiciosos, porque son avariciosos. O que le niegan la ayuda a alguien porque son avariciosos. Entonces debemos considerar esto. Tal vez no somos adictos a los juegos de azar y las apuestas, pero sí somos adictos al dinero. Y hay que tener cuidado con esto. Hebreos 13:5 nos enseña que debemos estar contentos con lo que tenemos y no caer en la codicia y el amor al dinero. Y el punto número 4, porque el tiempo se me está agotando, es la adicción a la tecnología y las redes sociales. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12, nos habla que aunque todas las cosas son lícitas, no todo es beneficioso ni nos conviene. Aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Por lo tanto, yo debo tener mucho cuidado de aquellas cosas que utilizo. Porque si la red social a mí me está alejando de Dios, si la red social a mí me está generando que deje de orar, que deje de leer la palabra, me está generando que sea tentado y caiga en la tentación. Si la red social a mí me está inclinando a tener un pensamiento feminista o machista, un pensamiento nocivo de los que vemos hoy en día o progresista, pues esto nos va a dañar nuestra vida espiritual, nos va a dañar el propósito por el cual nosotros estamos cruzando, nos va a dañar el destino que Dios nos ha dado, porque Dios como tal dice en la palabra que aquel que Él llamó también lo predestinó. Entonces hay un camino que está trazado por Dios, por el Espíritu Santo, pero si nosotros nos dedicamos nada más a las redes sociales, si nosotros dejamos la oración y dejamos la palabra y dejamos de tener comunión con Dios, entonces la red social va a ser una adicción nociva también para nuestra vida. Y debemos tener mucho cuidado. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que debemos cuidar nuestro corazón, ya que de él proceden las motivaciones y las acciones. De él procede la vida, si lo decimos literalmente. Efesios 5, 15, 16 dice que debemos aprovechar bien nuestro tiempo y no ser esclavos de nada. Debemos aprovechar bien nuestros días porque el tiempo es reducido, el tiempo se va acortando. No debemos ser esclavos de las redes sociales y de la tecnología. No debemos ser esclavos de los teléfonos, de las computadoras o de las personas. No debemos ser esclavos del dinero. No debemos hacer del dinero un Dios, pero tampoco del teléfono, ni tampoco de nuestra familia. Si ven, hay muchas cosas que abarcar aquí. Hay muchas cosas a las cuales nosotros podemos hacer referencia, no solo a la pornografía como lo hicimos en un inicio, que muchas personas creen que cuando hablamos de adicciones destructivas piensan que vamos a hablar nada más de esto. Pero una adicción destructiva también puede ser el chisme, puede ser la murmuración, puede ser la crítica destructiva. Hay muchas adicciones que podemos ver. Una adicción puede ser el ego, el orgullo. Podemos tener tantas cosas en nuestro corazón que pueden generarnos a nosotros una adicción. Y debemos hacernos adictos nada más a Dios.
Que lo único que debemos ser adictos es a Dios. No debemos ser adictos ni a la aprobación de los demás. Un tema bastante difícil este último. Porque muchas veces, como predicadores, como personas que enseñan la palabra, nos vemos tentados en este punto. Porque queremos agradar a la gente y que nadie se ofenda y que nadie se vea alterado y que nadie nos deje de hablar y que nadie nos aborrezca y que nadie nos rechace. Pero tarde o temprano sí lo hacen, porque el rechazo no es hacia nosotros, sino hacia aquel que nos envía. Es el rechazo hacia la palabra de Dios que nosotros predicamos y no directamente hacia nosotros. Entonces debemos dejar el miedo al rechazo, porque el rechazo es algo que va a venir con el paquete incluido, porque nosotros predicamos al Dios que nos transforma la vida, pero mucha gente no quiere recibir esa transformación ni recibir su verdad. Entonces muchas personas pueden tal vez rechazarnos precisamente por ese mensaje, por el Dios que nosotros representamos. Porque el rechazo no es hacia nosotros, sino hacia Él. Así que, mi amada audiencia, tenemos estos 4 temas. Tenemos la adicción a la pornografía, adicción a drogas y sustancias tóxicas, adicción al juego y las apuestas, adicción a la tecnología y redes sociales. Entonces, esto es lo que yo te quiero compartir en esta serie. Tú que has escuchado este programa, ora conmigo porque el tiempo se me acabó. Ora conmigo de la siguiente manera. Padre Celestial, en este momento te pido perdón, Señor. Me reconcilio contigo. Trae libertad a mi vida. Ayúdame, restáurame y sálvame. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Este programa fue emitido por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Elaboramos bajo la presidencia de Andy Fernández, en la dirección y producción Esmedita de González, en los controles técnicos nuestro hermano Omar Gutiérrez y en la locución quien te habló en esta tarde, tu servidor y amigo Davis Marchand. Muchas bendiciones, mi gente bella. Hasta la próxima emisión. Shalom, shalom. Espero que descansen en este sábado, que se sientan muy bien, que reciban la paz, el amor, la misericordia de nuestro Padre Celestial y que oremos para que podamos caminar en libertad. Que no caminemos en esclavitud como tal vez en otro momento lo llegamos a hacer. Que identifiquemos a qué estamos siendo adictos, en qué estamos esclavizados, para que el Espíritu de Dios pueda libertarnos. Lo dejo con mi tema promocionar, Amor Inmenso. Amor Inmenso ya ha llegado a las 18,000 visitas en YouTube. Así que estoy muy contento porque hay muchas personas que han escuchado este tema y ha sido bendición para sus vidas. Los invito a escuchar el tema Amor Inmenso de Davis Marchand. Bendiciones.